Bueno, vamos a platicar ahora sobre los ciclos de gas. Y este ciclo típicamente se llama ciclo Brayton, es su base. Y los ciclos de gas son máquinas de combustión interna, debido a que tienen el mismo proceso de combustión dentro de la máquina, aun y cuando no está confinado, así como en un motor alternativo. El proceso de combustión, de compresión y de expansión se hace de manera continua. Es un ciclo típicamente o preferiblemente designado como ciclo abierto, porque es un flujo constante en el que está circulando a través de todo el motor. La aplicación más básica o más famosa que podemos tener ahí a la mano son las turbinas de los aviones. Son turboventiladores, sería su traducción literal, y estas máquinas lo que tienen enfrente es básicamente el ventilador, un ventilador muy grande que es el que va a hacer mover una gran cantidad de aire hacia el interior de la turbina, y luego ahí se va a calentar, parte de eso se va a calentar, y el aire que va a ir saliendo pues va a ser el que va a ejercer la fuerza sobre el avión, la fuerza de, digamos, la reacción, mejor dicho, sobre el avión para que se empiece a desplazar. Otra aplicación también muy típica son las centrales eléctricas, que son pequeñas. Por ser pequeñas y para producir grandes potencias, pues son bastante utilizadas. Normalmente las centrales eléctricas se tienen ahí como unidades de respaldo para cuando falla la unidad principal o sale a mantenimiento, pues entre este tipo de unidades a trabajar. Bien, el ciclo Brayton tiene tres elementos básicos. Así, de esta manera. Vamos a tener aquí el compresor. Vamos a tener aquí una cámara de combustión o un quemador. Y vamos a tener una turbina. El ciclo en general, pues el compresor absorbe el aire se va comprimiendo a través de este compresor. Este compresor no es de carácter alternativo, es de tipo rotativo. Empieza a mover, a desplazar el aire, y lo va, por esta disminución de volumen, pues va aumentando su presión y temperatura. Luego este aire comprimido entra a la cámara de combustión, donde aquí se le agrega el combustible, que ya lo habíamos simulado como un flujo de calor, y luego este combustible, este aire ya a alta presión y a alta temperatura se expande en una turbina. Entonces parte del trabajo que se realiza en esa turbina pues se aprovecha para realizar alguna acción, como sería el mover un alternador, y parte de este mismo trabajo se utiliza para el mismo compresor. Entonces todo está funcionando de manera continua, absorbe, comprime, hace el proceso de combustión y lo expande, y todo está circulando, está entrando y está saliendo, está entrando y está saliendo. Más o menos los compresores y las turbinas pues son dispositivos algo más o menos así. Tiene una carcasa media cónica, donde aquí se va a apreciar la reducción o la ampliación del volumen, y luego aquí vamos a tener unos ventiladores más o menos así, y estos ventiladores, va a haber bastantes ventiladores de estos, como las aspas de los ventiladores ahí de sus casas. Así. Y entonces pues obviamente todos tienen que estar dispuestos en la misma manera,
y cuando entra el aire por aquí, el aspa empuja el aire hacia enfrente, y con la reducción de volumen pues va a ir aumentando la presión. Se puede decir que le transfiere energía cinética para convertirla en energía de presión, pero para poder aprovechar más este movimiento, cuando sale de uno de los álabes o de uno de las aspas esas que les estoy comentando, cuando sale el aire va a salir en una determinada dirección. Entonces, como el otro aspa va a estar también girando en esa misma dirección, pues realmente no hay un aprovechamiento de la dirección del aire, y entonces pues no entraría en la siguiente aspa de manera eficiente. Entonces, para eso se colocan aspas invertidas. Aspas invertidas, así más o menos, para que estas aspas invertidas le cambien completamente la dirección. Empuja el aire, sale en esta dirección, se encuentra las aspas invertidas, le regresa la dirección o sea, cambia la dirección del aire para que se encuentre con el siguiente rotor o la siguiente aspa, para que entre más fácil entre las aspas de esa hélice, y así sucesivamente. Conforme va a ir avanzando, pues mucha de la energía cinética con la que está siendo empujada se va a convertir en energía de presión. La disminución de volumen pues obviamente va a ir aumentando esa presión y la temperatura. Lo mismo pasa con la turbina, pero ahora va a pasar de manera contraria, ¿no? Mueve unos álabes o una aspa giratoria, pasa por una fija, otra giratoria, pasa por una fija, y así. Digamos, lo drástico de la reducción del volumen, pues aquí se nota demasiado, pero en la práctica hay veces que no es necesaria tanta reducción o tan marcado este cambio de sección. Bien, y en general pues así estaría más o menos. Si quisiéramos ver cómo estaría un motor de estos, de un turbofan, de esos de los aviones, bueno, pues antes de esto pónganle que aquí vamos a tener una especie como de cornetas, así más o menos, y aquí enfrente vamos a tener ese turbofan o ese ventilador enorme. Entonces aquí vamos a tener nuestra aspa principal, y entonces todo el aire, o sea, todo el movimiento que va a estar generándose sobre este eje va a estar haciendo girar a esta aspa más grande que está fuera del motor, y entonces va a hacer pasar aire, a ver, más o menos estaría algo así. Entonces va a hacer pasar una parte del aire, va a pasar por aquí, por el exterior, y va a salir aquí, y otra parte se va a meter aquí hacia el motor. En la parte de la salida del compresor pues vamos a tener la cámara de combustión. Hagan de cuenta que la cámara de combustión es una especie como de dona, ¿sí? donde aquí se entra todo el aire que se está comprimiendo, y luego después de aquí pues nos vamos a encontrar a la turbina, así. Y de la turbina pues obviamente vamos a tener nuestras descargas, sea cual sea la forma que tengan, van a estar las descargas. Aquí obviamente pues vamos a tener también nuestros álabes móviles y los álabes fijos. En los libros, cuando estamos hablando de esto, en los libros a cada una de estas cosas se le va a llamar escalonamiento o etapa, y también a cada uno de estos, digamos, este sería un escalonamiento,
al paso del aire a través de una de estas cosas, y a cada una de estas se le llama rodete. ¿Sí? Si viéramos más o menos está en uno de los libros de Chigley, en una de las portadas de Sengel, ahí podemos ver unas turbinas, y las turbinas en estos rodetes pues no van a ser más que un centro metálico sólido al cual se le van a incrustar así pequeñas aspas, y estas aspas a su vez pues aquí traen una especie como de cola de Milano para que entre y se quede fija, se pueda fijar así al rodete. En la parte exterior generalmente llevan, no llevan un disco, sino llevan un aro como de alambre o una varilla, para que no tiemblen las aspas, no choquen entre ellas, se mantenga la distancia y pueda hacer las deformaciones longitudinales. O sea, bueno, en este caso serían radiales. Sí, más o menos así sería, y prácticamente pues así esto se mantendría de esa manera, y toda esta parte sería la efectiva, la que está haciendo el trabajo de compresión o de expansión, cual sea el caso. Bien, este sería más o menos un motor de turbina de gas, y una de las cosas que nos va a interesar a nosotros pues es su análisis termodinámico, y ese análisis termodinámico tiene que ver con esto, con lo que habíamos platicado de los motores de combustión interna, y creo que en este caso lo podemos apreciar más en un diagrama de temperatura entropía para el gas. Y entonces en este caso vamos a tener así, vamos a tener dos líneas de presión. La primera línea de presión equivale a esta, que sería la presión, digamos, la presión atmosférica,